Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 3 de febrero de 2025. Ocurre que cuando los acontecimientos concretos de la vida política decaen un poco, pues aflora lo que está siendo el denominador común del paisaje político de la época que estamos habitando. Ahora ya no tenemos que hablar del decreto ómnibus o de las desavenencias sobre algún asunto concreto y lo que está ahí en la superficie, ni siquiera en el subsuelo, en la superficie de la escenografía política es la corrupción. Y además yo creo que esto nos va a acompañar durante muchísimo tiempo. Lo digo porque hoy algunas de las noticias más destacadas del día tienen mucho que ver con ese asunto. Y en concreto con una herramienta que parece diseñada por el diablo, que es el teléfono móvil. En esto de la corrupción, los teléfonos móviles no saben ustedes hasta qué punto pueden ser útiles para los que investigan la corrupción y letales para aquellas personas que son investigadas por asuntos de corrupción. Hoy hay tres noticias, no una ni dos, sino tres noticias que están vinculadas con el uso o con el mal uso, como ustedes quieran, del teléfono móvil. La primera de ellas tiene como protagonista a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, que resulta que estuvo intercambiando mensajes con Víctor de Aldama. Además, en un momento concreto, específico, pues muy significativo, porque era el momento en el que se estaba negociando el rescate de Air Europa. Era un momento en el que había mucha relación también entre Aldama y Javier Hidalgo y Begoña Gómez de por medio. Y entonces ahora sabemos, lo han publicado dos medios de comunicación, que investigado el teléfono de Aldama, aparecen en esa época varias conversaciones, no pocas, entre el propio Aldama y Begoña Gómez. Los dos medios que lo han publicado han sido El Confidencial y Libertad Digital. Prior in tempore potior injure, quien primero lo contó y además con más detalle fue el periódico de esta casa, Miguel Ángel Pérez. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que Víctor de Aldama atesora en su teléfono móvil conversaciones y mensajes intercambiados con la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, con la cual mantuvo bastante contacto. No obstante, los lazos que mantuvo Begoña Gómez con el que fuera CEO de Globalia, Javier Hidalgo, fueron más estrechos. Aldama intercambió mensajes y llamadas con Gómez relacionadas con el rescate de Air Europa, la filial de Globalia que dirigía Leticia Laufer Wakalúa, y también sobre la OMT que dirige el georgiano Zurab Olikashvili. Las mismas fuentes consultadas subrayan que los mensajes de Aldama demostrarían que Begoña Gómez mantuvo un papel activo en el rescate de la compañía de los Hidalgo. Todo ello a pesar de que su esposo era el presidente del gobierno y posteriormente aprobó el rescate a la compañía en Consejo de Ministros. Los mensajes también revelarían que Begoña Gómez fue clave en los contactos mantenidos con la OMT, a la que Sánchez prometió en enero de 2019 una sede gratuita durante 75 años en una zona privilegiada de Madrid. Las conversaciones salpicarían a su vez a la que fuera directora de Wakalúa, Leticia Laufer, que habría actuado de intermediaria entre su entonces jefe, Javier Hidalgo, y la propia Begoña Gómez. Bueno, la trascendencia que puedan tener esos mensajes que ha detectado la UCO en el teléfono de Aldama, pues le corresponde calificarlo al juez. No tengo ni la más remota idea de dónde llevará, pero esta idea que hasta ahora quería trasladar el entorno de Begoña Gómez, de que no había una relación especialmente estrecha, que no mantuvo ningún tipo de protagonismo durante el tiempo en que se estaba negociando el rescate de Air Europa, parece inicialmente, indiciariamente, si ustedes quieren, que, pues, en fin, admite una sospecha razonable. Como se está investigando, pues ya veremos hasta dónde llega esa acción de la justicia. Esta es la primera de las tres noticias que les decía al principio que tenían que ver con el mal uso de los teléfonos móviles, o con el uso de los teléfonos móviles, porque para eso cada uno tendrá sus propias preferencias. La segunda protagonista es otra mujer que fue ministra y además de Industria, Turismo y Comercio hasta hace poco. Y se llama Reyes Maroto. Ahora es la, digamos, cabeza visible del socialismo en el Ayuntamiento de Madrid. Bien, ¿qué sabemos de Reyes Maroto? ¿Qué sabíamos en relación al teléfono móvil y a sus conversaciones con Víctor de Aldama? Lo que ya había declarado en el Senado, que efectivamente mantuvo alguna conversación, que la relación que mantuvo con Aldama siempre fue telefónica y además breve, escasa, circunscrita a algunos casos muy concretos que se estaban negociando, sobre todo en tiempos de la pandemia, pero que no lo conocía personalmente y que no tuvo una relación especialmente intensa con ella. Eso es lo que declaró Reyes Maroto en el Senado. Y este aquí, que ayer el Diario Español publica una información utilizando como fuente la UCO. Estamos hablando, por lo tanto, de una invención periodística, ni de un bulo, ni de un libelo, de lo que quiera el gobierno calificar, porque seguro que saldrá por esa vía.
¿Y qué dice? Pues dice la información del Español que los mensajes hallados por la UCO, insisto, a los que ha tenido acceso el Español, que es el que publica esta información, demuestran que Reyes Maroto, en esa época, insisto, titular de Industria, Turismo y Comercio, mantuvo una relación personal con Víctor de Aldama. Tuvo encuentros, le llamó por teléfono y le envió emails durante al menos 2 años, entre 2020 y 2022. Por lo tanto, esto que decía Reyes Maroto de que fue durante una época muy concreta de tiempo, en el 2022 se desmiente, porque ya en el 2020 hay contactos de ellos. Y además ella negó haber conocido personalmente a Aldama y parece que la UCO tiene pruebas de que se pusieron encuentros personales entre los dos. Claro, la contradicción de las versiones es tremenda, porque aquí tenemos otra vez el teléfono del señor Aldama demostrando aparentemente que ha mentido de una manera escandalosa la que entonces era ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto. Y claro, como esto se publica ayer en el Diario Español, hoy, ¿qué hacen los medios de comunicación en cuanto ven a Reyes Maroto? Pues acuden a preguntarle a Reyes Maroto. ¿Y qué dice Reyes Maroto? Que está siendo víctima de una caza de brujas. Esta caza de brujas y este linchamiento político al que me estoy sometiendo, simplemente por hacer mi trabajo, por ser incómoda ante un partido popular que entiende que esta comunidad y esta ciudad es su cortijo, pues desde luego ahí no me van a encontrar. Voy a seguir defendiendo los intereses de los madrileños, a pesar de este linchamiento, a pesar de esta caza de brujas. ¿Y qué dice de la Puede que el Bizum que te deben desde hace un mes nunca vaya a llegar. Pero ¿sabes lo que sí llega ahora? Los trenes de Wigo al sur. Ahora ya puedes viajar entre Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla cuando quieras. Compra tus billetes para viajar entre Madrid y Andalucía desde solo 9 euros en wigo.com. Wigo, let's go. Información, porque bueno, esta es la valoración política, pero ¿y de la información del Español? Insisto, que está basada además en informes de la UCO, en averiguaciones de la UCO. ¿Qué tiene que decir? Ella nada, hablarán, según ella, sus abogados. Tengo que decir que sobre esta información ahora mismo lo están viendo mis abogados, que son los que mejor me aconsejarán, pero en cualquier caso es un tema que ya tuve la oportunidad de aclarar en una comisión de investigación en el Senado la semana pasada, me reafirmo en lo que ahí dije. Aclarar no, usted se reafirmará, pero es evidente que hay una contradicción evidente, como decía al principio, entre lo que usted declaró en la comisión del Senado y lo que aparece en la información de referencia del Diario del Español. No se parecen nada, como un huevo una castaña, por tanto no diga usted que lo aclaró, usted puede decir que se reafirma, pero que lo aclaró no parece que sea, digamos, una explicación demasiado razonable. Y naturalmente la oposición a Reyes Maroto pues nos ha hecho esperar. Reyes Maroto, les decía, es ahora mismo la cabeza visible del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, es decir, la oposición a Almeida. Y Almeida ha visto aquí que se le abría el cielo para cargar durísimamente contra Reyes Maroto. No ha perdido ni un instante en hacerlo. Sara Becerro. El alcalde de Madrid directamente ha pedido este lunes la dimisión de la portavoz socialista Reyes Maroto por las últimas informaciones conocidas. Almeida cree que la noticia publicada por El Español demuestra que Maroto no solamente conocía a Aldama, sino que le hacía favores, algo que Martínez Almeida considera muy grave y le ha tachado de mentirosa compulsiva. Reyes Maroto está tardando en irse del Ayuntamiento de Madrid, está tardando en pedirle perdón a los madrileños por haberles mentido de la forma que les ha mentido de forma compulsiva, porque compulsivamente mintió a los madrileños, compulsivamente mintió en el Senado para ocultar sus vergüenzas y por tanto Reyes Maroto no puede continuar un minuto más en política. Que Reyes Maroto tenga la bajeza moral, ética y política que caracteriza al sanchismo no quiere decir que esté a la altura de lo que los madrileños nos exigen. Desde este informativo le preguntábamos además al dirigente madrileño por esa supuesta caza de brujas que denuncia Reyes Maroto contra ella. Almeida considera que no es una caza, sino que está contra la espada y la pared por ese vínculo con Víctor de Aldama y por sus supuestos favores a Colombia. Reyes Maroto intermedió como ministra de Comercio ante el presidente de un país extranjero como Colombia para beneficiar a una persona que le había recomendado Víctor de Aldama. Y solo hay una razón para entender por qué ha mentido de forma tan compulsiva, porque ella tiene vínculos con Víctor de Aldama. Es que si no fuera tan grave, para reírse, es para tomarse a chanza lo de Reyes Maroto, pero es que es gravísimo que haya mentido y que encima tenga la desfachatez de decir que esto es una caza de brujas. ¿Qué caza de brujas hay aquí? La única caza de brujas es que esta señora ha mentido.
Así, Almeida insiste en que Reyes Maroto no puede estar ni un minuto más en política ni en el Ayuntamiento de Madrid y le pide que deje de mentir a todos los madrileños. Bueno, el futuro de Reyes Maroto no dependerá, me parece a mí, de las acusaciones que reciba por parte del Partido Popular. Es evidente que el Partido Popular va a tratar de arremeter contra ella porque eso forma parte del juego político. Al revés pasa todos los días. A mí me parece que el futuro de Reyes Maroto es negro, más bien tirando a muy negro, no por lo que puede decir Almeida, sino por la defensa, si es que podríamos hablar en esos términos, que creo que no, de la gente de su propio partido. Fíjense, hoy le han preguntado por este asunto a Jesús Celada, que es el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, el que sustituyó a Lobato, para entendernos. Y fíjense ustedes, el ardor con el que defiende a Reyes Maroto. Me preguntas por Reyes Maroto, si no me equivoco, Reyes Maroto es nuestra portavoz en el Ayuntamiento y esto es la Asamblea de Madrid. Yo no voy a entrar en valoraciones de otros compañeras que están en otros espacios. Yo creo que Reyes Maroto tiene sus ruedas de prensa y allí es el lugar adecuado para hacer esta pregunta. Solo me falta decir, yo creo que Reyes Maroto tiene sus días contados, más que sus ruedas de prensa, porque suena eso, suena epitafio político, por lo menos eso es lo que me suena a mí. Desde luego, si ese es un conmilitón dispuesto a echar una mano, que venga Dios y lo vea. Bueno, y luego está la tercera noticia relacionada con los teléfonos móviles. En este caso, la verdad es que no vamos a hablar de Aldama ni vamos a hablar de revelaciones especialmente llamativas, pero sí que es muy llamativo, me parece a mí, lo que ha contado a propósito de su teléfono móvil la presidenta de la Comunidad Autónoma madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha estado en Telecinco. Y ahí en Telecinco ha contado la misteriosa desaparición de unos chats que tenía su teléfono móvil. Carmen Arreaza. Denuncia esta mañana en Telecinco de Isabel Díaz Ayuso. Afirma que han intervenido sus comunicaciones con Pedro Sánchez al desaparecerle de su móvil los mensajes que había intercambiado por WhatsApp con el presidente del gobierno. No sé si del mío o de mucha gente que tenía conversaciones con él. No lo sé, yo solo sé que tenía un grupo, o sea, tenía un chat con él, que no está, ha desaparecido, borrado, ¡fum! Y entonces ahora, cuando tengo un Pedro Sánchez, aparece uno sin avatar, y ha desaparecido el logotipo ese y ya no sé si será el mismo, si será otro. Si yo lo que digo es que qué medios no estarán utilizando y además de que lo que ha pasado con el fiscal es la cara que se ve. ¿Qué habrá que no se ve y qué otras barbaridades no estarán cometiendo? La presidenta madrileña ponía incluso en cuestión que el Ejecutivo Central le pudiera haber pinchado el teléfono. Horas más tarde, durante un acto, Isabel Díaz Ayuso aceptaba preguntas y, aunque insistía en su tesis, intentaba matizar el asunto de los WhatsApp. Yo no sabía que uno cambiando de teléfono móvil le podía borrar las conversaciones a otro. No sé cómo se puede entrar en un móvil y borrarla. Yo puedo borrar, y se supone que por un tiempo breve. Tú puedes borrar las conversaciones que tienes con alguien. Lo que no sé es cómo se puede hacer para borrar conversaciones de hace años de un canal y no solo tus mensajes sino los del otro. Desconozco la tecnología empleada, pero que esto es así tal cual. Si no, ¿para qué lo voy a decir? ¿Para qué me voy a meter en un absurdo cuando para mí hoy era más importante hablar de otros muchos temas? Unos mensajes con Sánchez ya desaparecidos que, según ha aseverado Ayuso, contenían temas triviales y no tan triviales como la situación de Madrid durante la pandemia. Bueno, decía Ayuso que podría hablar de asuntos más importantes y ha hablado, no ha hablado solo de eso. Fíjense que este fin de semana se ha producido el Congreso del Partido Socialista de Madrid, que ha entronizado, ya lo saben, a Óscar López como gran archipámpano del socialismo madrileño. Y naturalmente le han preguntado a Ayuso por ese Congreso del Partido Socialista. Ayuso se lo ha despachado de esta manera. Sí que es un congreso, me lo ha parecido así, puesto que a lo largo de 2 días ha habido vídeos, mensajes apocalípticos, alejados totalmente de la realidad. Yo creo que Madrid no está gobernada por la ultraderecha fascista. Creo que la inmensa mayoría, la mayoría absoluta de los ciudadanos de izquierda a derecha se ven representados por un gobierno que gestiona para todos. Niega la señora Ayuso, como por otra parte de su obligación, que ella forme parte de la derecha fascista. Pero esa es la línea argumental del Partido Socialista. En la lucha contra Ayuso esta va a ser la gran acusación. Lo ha sido durante el Congreso y lo va a ser después del Congreso. ¿Por qué lo sé? Pues porque hoy ya ha investido archipámpano del socialismo madrileño Óscar López, ha comparecido ante los medios de comunicación. ¿Y qué ha querido reflejar sobre todo? Pues la alineación de Isabel Díaz Ayuso con la derecha fascista, Jesús Sánchez. Buenas tardes. Óscar López ha insistido en que los socialistas serán la alternativa a la internacional ultra que dice representa Isabel Díaz Ayuso. Jamás en la vida me oirá usted a mí hablar de la fruta, jamás, nunca en la vida. En Madrid, pero está lo del whisky. No me compare, yo jamás he insultado a nadie, nunca lo haré. Es más, creo que ese es uno de los problemas de Madrid, que
que Ayuso. Por eso creo que esto es una verdadera misión de servicio público. Yo creo que... Puede que el Bizum que te deben desde hace un mes nunca vaya a llegar. Pero ¿sabes lo que sí llega ahora? Los trenes de Wigo al sur. Ahora ya puedes viajar entre Madrid, Málaga, Córdoba y Sevilla cuando quieras. Compra tus billetes para viajar entre Madrid y Andalucía desde solo 9 euros en wigo.com. Wigo, let's go. Ayuso representa la peor política, esa ola ultra basada en el insulto, en decir la locura más grande que se te pueda ocurrir. Además, ha defendido el nombramiento de Pilar Sánchez Acera como secretaria de organización. Y yo es que creo que Pilar tiene todo lo que yo valoro en política. Una persona honesta, una persona trabajadora, una persona que conoce el partido como la palma de su mano, una persona querida dentro del partido, y esa es la buena gente. Yo, desde luego, en el tiempo que yo esté en política, voy a defender a la buena gente siempre. En este sentido, asevera que no teme la posible imputación de Sánchez Acera por la revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta madrileña. No, es que yo creo en la prensa libre de este país, de verdad, y creo en los periodistas. Y los periodistas declararon ante el juez y dijeron que tenían ese correo incluso antes que el propio fiscal. Lo han dicho los periodistas. Fin, no hay caso. Por último, y cuestionado por la gestión de Pedro Sánchez en Madrid, el también ministro no duda y asegura que les beneficia. ¿Reivindicar la gestión de Pedro Sánchez puede perjudicarle usted electoralmente en Madrid? No, yo creo que nos va a beneficiar, sobre todo si explicamos a la gente. Para todos aquellos que piensen que Madrid es de derechas, yo sinceramente creo que no, ha remarcado López, convencido una vez más de sus posibilidades al frente del PSOE de Madrid. Bueno, ya sé que lo saben porque ustedes siguen de cerca la información política, por si acaso, de todas maneras les aclaro que esta Pilar Sánchez Acera, que tanto ha salido a relucir en la crónica de Jesús Sánchez, era la que era jefe de gabinete del señor López cuando López era el jefe del gabinete del presidente del gobierno. La mujer que le filtra a Lobato el famoso email que está llevando de cabeza al fiscal general del Estado. Digo, para situar, para contextualizar. Ayuso ha hablado de López y del nuevo socialismo madrileño, pero también ha hablado de Sánchez y del socialismo nacional. Y la verdad es que, viniendo de Ayuso tampoco nos va a sorprender, está especialmente enfadada con Sánchez, por muchos motivos. Pero en lo personal, porque considera que Sánchez está en una operación de acoso y derribo personal contra ella. Hombre, yo creo que si cualquier ciudadano se pone en mi lugar, entenderá lo que puede significar que el presidente del gobierno abiertamente diga que te va a matar, que quiere acabar contigo, me quieren destruir. Quieren que, como saben que por la vía judicial no pueden hacer nada, como en las urnas no pueden hacer nada, porque debe ser que la mayoría absoluta de los madrileños son de extrema derecha, lo que intentan es la destrucción personal. Réplica del ministro de Justicia, Félix Bolaños. No nos engañemos con esto. Lo que busca es decir cada día una burrada para que nadie hable de cómo gestiona el gobierno. No gestionan nada, no están ocupados en la gestión, no les importan los problemas. La Comunidad de Madrid, que es una comunidad rica, pues cada día tiene peores cifras en educación pública, en sanidad pública, en transporte, en todos los parámetros. Bueno, naturalmente la oposición a Sánchez no solo la lleva Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso no se corta un pelo y cuando le preguntan, desde luego responde. Pero el jefe de la oposición, no lo olvidemos, es Alberto Núñez Feijóo, que hoy ha tenido una curiosa intervención. A veces se le critica que es muy errático a la hora de ejercer como jefe de la oposición, que no parece que tenga una estrategia muy decidida. Y él ha hecho una consideración en voz alta, no sé si para justificarse o para que entendamos lo difícil que es en esta situación ejercer la oposición. Mirad, yo comprendo que es difícil hacer oposición porque no sabemos muy bien por dónde empezar. ¿Empezamos por el número 2, actualmente en el banquillo del Tribunal Supremo? ¿Empezamos por un ministerio? Imposible. ¿Cuántos ministerios están afectados de forma directa o indirecta por las tramas de corrupción? Si ahora nos enteramos que también están afectados las exministras del gobierno, ¿por dónde seguimos haciendo oposición? ¿Por los invitados VIP del Partido Socialista? ¿Seguimos por la mujer, por el hermano y cada día algo nuevo? Hay tantas cosas que no sabe el hombre por dónde investir. Lo que sí que está claro es que hoy ha contraído un compromiso firme con la sociedad española. Y es que va a desandar el camino andado por el sanchismo. Va a desatar todos los nudos que el sanchismo durante su gestión ha dejado establecidos en la sociedad española. O al menos así lo he entendido yo. Habrá que desandar mucho camino y también lo haremos. No me andaré con muchos rodeos. Queridos amigos, sé que hay gente preguntándose si llegado el momento seré capaz de hacerlo. Y quiero responderles. Amigos, estoy empeñando mi palabra con lo que estoy diciendo.
Y si fui elegido presidente autonómico 4 veces consecutivas, no fue por incumplirla a cambio de que me votasen en una investidura. Fue porque lo que digo lo hago. Bueno, en esta batalla entre el gobierno y la oposición, o entre la oposición y el gobierno, naturalmente está el futuro político a corto plazo. Habrá elecciones antes o después. Hay quien cree que antes, hay quien creemos que un poquito más tarde, pero antes o después habrá elecciones y ese será el momento de saber pues cómo están las cosas. Hoy hemos conocido 3 encuestas, no una ni 2, sino 3 encuestas. Y las cosas no parece que vayan bien para el Partido Socialista, tampoco para tirar cohetes, el Partido Popular, pero bueno, quien sale perdiendo claramente, me parece a mí, es en estas 3 encuestas el Partido Socialista. Noelia Bautista. Vamos a desgranar los últimos sondeos que coinciden en señalar una cosa, y es que Vox a día de hoy es la formación que más sube en estimación de voto. Comenzamos con el sondeo de 40DB para El País, que estima que a día de hoy el Partido Popular ganaría las elecciones con una estimación de voto del 32,6%. Es medio punto menos en comparación con las generales del 23J, sin embargo, es también una ventaja de 4 puntos sobre el Partido Socialista. Según este sondeo, la formación de Pedro Sánchez pierde 3,3% con respecto al 23J y se quedaría en una estimación de voto del 28,4%, cosechando así el peor dato desde las últimas generales. En tercera posición se afianza Vox con un repunte de 1,8 puntos hasta una estimación de voto del 14,2%, es su mejor dato desde las generales. Por su parte, en Sumar son incapaces de frenar la sangría. Según esta encuesta, bajan 6,4 puntos hasta el 5,9% de la estimación de voto, y eso a pesar de que han mejorado 8 décimas en el último mes. Destacar que este sondeo se realizó en los días en los que decayó el decreto Ómnibus y aún no se había firmado ese acuerdo con Junts para el nuevo decreto. Vamos con la encuesta de Voz Populi, porque las cifras sí sufren ligeros cambios. En este caso, el sondeo de Amalgama Métrica sostiene que el Partido Popular ganaría en los comicios con una estimación de voto del 34,5% y 150 diputados, mientras el PSOE se quedaría en el 27,8% de los escaños y 114 asientos. Si hacen ustedes las cuentas, en este caso Voz Populi incrementa la brecha entre ambos hasta 6,7 puntos. Pero no solo eso, con Vox en tercera posición y con una estimación de voto de los de Abascal del 14,3%, le granjearían 43 diputados y, según esta encuesta, sumando PP y Vox, tendrían una amplísima mayoría absoluta con 193 asientos en el Congreso de los Diputados. Por último, el diario El Mundo analiza la situación más allá de los escaños y, según el último barómetro de Sigma 2, sostiene que a día de hoy el 66,3% de los encuestados aseguran que Pedro Sánchez tendría que someterse a una cuestión de confianza. Ojo, porque así lo apoyan el 51,1% de los votantes del Partido Socialista, pero no es el único dato que arroja este sondeo. Asegura también Diario El Mundo que el 58,8% de los encuestados creen que Sánchez debería ir más allá y tendría que poner fin a las decisiones y convocar elecciones. Por cierto, sobre el decreto Ómnibus, el 65,8% de los encuestados, Luis, reconoce también que el presidente Sánchez, que en un inicio se negaba, ha hecho bien cambiando de postura y troceando el decreto. Aún así, estima el 54,1% de los encuestados que tras esta decisión el PSOE es el partido más perjudicado, mientras el 32,6% estima que el más perjudicado ha sido el PP de Feijóo. Lunes 3 de febrero de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Otra de las noticias de la jornada es la crisis territorial que está viviendo el partido de Vox. Su líder en Castilla y León, Juan García Gallardo, ha dimitido de todos sus cargos en el partido, dejando su escaño y la portavocía en las Cortes. Alega Gallardo discrepancias con la Dirección Nacional de Santiago Abascal, ante la que echa en falta, dice, lealtad recíproca, según ha publicado en una carta en redes sociales. Del mismo modo, García Gallardo ha asegurado que se mantendrá como afiliado raso y que abandona la política. Sin embargo, los de Abascal niegan rotundamente que haya una crisis interna en Vox. Leticia Barquín. Gallardo toma esta decisión una semana después de que cargos electos del partido en Castilla y León, actualmente expulsados en contra de la voluntad del propio Gallardo, hayan alzado la voz exigiendo más democracia interna en el partido. Una revuelta en la comunidad autónoma que en la sede de Bambú restan importancia. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha asegurado que el ya exdirigente no estaba obligado a firmar la renuncia de estos 2 procuradores del partido que han tratado de desafiar a Vox. Una cosa es la crítica y otra cosa es trabajar para socavar al partido. Hay una diferencia muy clara. Gallardo no participa en esa operación de socavamiento. Lo que no participa es en la condena de esa operación de socavamiento. ¿Se niega? Si se niega, no decimos. Yo no puedo decir ni acusar a don Juan de que está socavando el partido, pero lo que puedo decirle a don Juan, precisamente porque renuncia.
Enmarcan la negativa de Gallardo en firmar estas denuncias en simples relaciones personales, al tiempo que achacan estas voces críticas en ambición y una campaña mediática que trata de desprestigiar al partido, insinuando un posible adelanto electoral en la región. En la carta, Gallardo ha subrayado que la dirección del partido ha ido ocupando cada vez más espacios en detrimento de los demás, asegurando que antes en el partido cabía la pluralidad en lugar de la ley de hierro y las oligarquías, a las que también hace mención. Desde Vox reconocen que la forma en la que se ha ido Gallardo no ha sido la correcta. Será el diputado nacional por Málaga, Carlos Hernández Quero, quien sustituya a Gallardo en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, y aún está por ver quién será el candidato en Castilla y León. Y hoy también hemos conocido que el secretario general del PSOE Madrid, Juan Lobato, ha renunciado a su sueldo como senador para regresar a su puesto en la agencia tributaria. Así lo ha asegurado Lobato también en sus redes sociales, donde ha afirmado que nunca hay que estar en política para vivir de la política, y ha considerado muy conveniente que cada cierto tiempo se recupere contexto y realidad social. Lo que también hemos conocido hoy es que la relación del nuevo secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, con el anterior, con Lobato, no era la mejor. Esta mañana le han preguntado en la cadena SER al ministro para la Transformación Digital si había hablado con Lobato, y esto es lo que ha dicho. No. No, ni él le ha llamado, ni usted le ha llamado tampoco. No. ¿Y no lo va a hacer? No. ¿No tiene ningún tipo de relación? Ahora mismo no. Pero la tenían, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se han enfadado? Me parece un asunto demasiado pequeño para todo lo importante. No me voy a dedicar, bueno, no me voy a dedicar, Andy, ni un minuto. Pero ministro, era su antecesor, sí. Algo tendrá que decir. Gracias por el trabajo realizado. Y cambiamos de asunto porque también el día de hoy ha estado marcado por el comienzo del juicio al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso que dio a la futbolista Jennifer Hermoso tras ganar en agosto de 2023 el Mundial en Australia. Hermoso ha abierto las rondas de comparecencias y ha afirmado en reiteradas ocasiones que nunca consintió el gesto del ahora expresidente de la Federación. Ha declarado también la deportista que pensó en denunciar los hechos desde el primer día y que se sintió poco respetada porque le estaba besando su jefe. Así lo ha manifestado en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. ¿Usted se sintió violentada en su integridad sexual como mujer? Sí, me sentí poco respetada. Creo que fue un momento que mancharon de uno de los días más felices de mi vida, y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese acto y ni mucho menos me lo esperé, porque a mi persona creo que se le faltó respeto. A lo largo del proceso declararán 27 testigos. Luis Rubiales lo hará el próximo 12 de febrero en un juicio por el que el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol se enfrenta a 2 años y 6 meses de cárcel. Y sabrán ustedes que ayer los sindicatos de Comisiones Obreras y UGT celebraron movilizaciones convocadas en casi todas las capitales de provincia de España para protestar en contra del rechazo la pasada semana al decreto ómnibus por parte del PP. Decreto por el que luego Feijóo decidió votar a favor, entre otros motivos, para que puedan subirse las pensiones este 2025. Los sindicatos aún así decidieron mantener las protestas porque las personas, decían, y sus derechos no pueden ser rehenes de la lucha partidista. Pues bien, la asistencia fue mínima, el pinchazo de ayer fue histórico, tan solo 300 personas en Barcelona y 500 en Madrid. Hoy desde los sindicatos asumen el fracaso y el propio secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha pasado por los micrófonos de Onda Cero, ha reconocido el gatillazo. Así es como se ha referido textualmente Pepe Álvarez a la poca asistencia que hubo. Leticia Vaquero. Menos de 500 personas en Madrid, 50 en Santander, 300 en Barcelona. Este fue el poder de convocatoria de los sindicatos como respuesta a la negativa de la oposición a votar a favor del primer ómnibus del Ejecutivo en el llamado escudo social. Lo que comenzó como una medida de presión se quedó en nada, pero ni aún así UGT y Comisiones Obreras quisieron cancelar las movilizaciones porque, según aseguran hoy, hay que salir a la calle para protestar por medidas como las ayudas al transporte público, que no les gusta que haya que votarlas cada 6 meses. A pesar de no arrepentirse de la convocatoria, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sí que ha reconocido que fue un pinchazo. Pero es que creo que cualquiera que haya estado en las manifestaciones lo vio, pero yo tampoco me esperaba más, con toda franqueza. Lo decía en Onda Cero, donde ha explicado los motivos de esa poca afluencia. Conozco cómo se montan las movilizaciones, cuál es el esfuerzo que tienes que hacer de explicación, cuánto tiempo, cómo tienen que trabajar las organizaciones de base del sindicato. Y en realidad esto lo hicimos en 2 semanas, con las 2 organizaciones sindicales en plena vida interna de congresos. Cree que esta solo ha sido la primera de las muchas movilizaciones que seguirán convocando.
Todo ello en el día en el que el optimismo económico del Gobierno vuelve a rebasar al de las principales instituciones nacionales e internacionales. Hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado en una entrevista en Radio Nacional que llevará mañana al Consejo de Ministros la revisión al alza de la previsión de crecimiento económico para este 2025, pasando del 2,4% al 2,6%. España, tengamos en cuenta que es el 10% de la economía de la zona euro y ha contribuido en un 50% a lo que ha crecido la zona euro. Esto es especialmente remarcable en un contexto donde nuestros principales socios están en una situación de desaceleración y se espera que España siga aportando, siga siendo esa locomotora ante las grandes economías en el 25 y en el 26. Esto es particularmente importante y nos ha llevado a nosotros, como bien dice, a actualizar nuestras previsiones. Y fuera de nuestra frontera, la polémica por los aranceles estadounidenses contra países europeos se ha convertido en el centro del debate durante el encuentro informal previsto para hoy entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para discutir la política de defensa del bloque. Los 27 ya han advertido que el continente estará preparado para contraatacar si Estados Unidos mantiene su postura, pero también han pedido sentido y negociación. En casa de Herrero, Es Radio.